Estoy viendo asintiendo, María Dolores Rocha. No, en relación a las buenas intenciones. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dicen por ahí, ¿no? Eh, dos aspectos que hay que puntualizar en este tema. En primer lugar, hasta donde entiendo, formalmente ella no es candidata todavía al Senado, Ujú. es, creo, coordinadora en el estado de la corriente que va a representar. Y me parece que falta todavía un tiempo para que formalmente se oficialice si va a ser o no candidata al Senado. Eso por una parte. Y vemos pues que en su planteamiento, en su discurso, se ostenta ya como candidata. Y eso es delicado jurídicamente hablando, ¿no? Ese es un punto importante a destacar. Por otra parte, es necesario resaltar la importancia del Senado como institución en una nación, ¿de acuerdo? Entonces, el Senado representa precisamente eh, los intereses de las entidades federativas en el gobierno nacional. Y en este sentido, quienes aspiran, no quiero saber de qué corriente política o personajes, tienen que tener muy claro cuál es la función del Senado, ¿verdad? Saber diferenciar el tipo de legislación que le compete al Senado, desde diferenciar qué son las leyes federales, qué son las leyes generales, cuáles son los ámbitos de competencia de la federación y de la entidad federativa, cuáles son las responsabilidades del Senado a nivel internacional, es decir, en la política externa. Me explico. Son muchas las aspectos que se tienen que conocer, que se tienen que manejar, precisamente para que a la hora de llegar al Senado se pueda legislar con pertinencia y con mucha convicción y con mucho compromiso de lo que representa un sistema nacional de seguridad pública, por ejemplo, cuáles son las potestades o competencias de las entidades federativas en el ámbito de la elaboración de los presupuestos de ingresos. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son aquellas responsabilidades que tienen que ver con las asignaciones dentro de los convenios de coordinación fiscal, que representan un tema fundamental a la hora de ejercer independencia y autonomía de los estados en las asignaciones presupuestales, que no sean de carácter discrecional como hemos visto en algunos aspectos últimamente, que se han manifestado precisamente por no estar con aspectos muy precisos, muy claros, que le corresponde al Estado, a las entidades federativas, en este caso, en términos de afianzar los presupuestos que se generan vía los ingresos que se reciben y cómo se distribuyen a nivel federal. O sea, son muchos temas, Luis Alberto. El tema ciertamente de la corrupción es un tema muy importante que se ha trabajado también desde el Senado de la República y que se ha venido construyendo un sistema que tiene que reforzarse, tiene que revisarse para que realmente funcione. Pero en este sentido tendríamos que estar destacando la necesidad de que quienes aspiren a posiciones en el Senado, llámese Lili Telles, llámese Pano Salido, llámese Toño Estezarán, llámese Silvana Beltrones, llámese Ramón Corral, llámese como se llame, tengan muy claro qué significa el Senado, cuál es la historia del federalismo en México, por qué no ha funcionado, qué es lo que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, plataformas para denunciar son muy válidas otras en un determinado momento en las que se puede contribuir, perdón, para afianzar y para solidificar la democracia en nuestro país y la transparencia. Entonces, es un tema muy serio. Y a mí me preocupa como sonorense que empezamos ya en una vorágine electoral que se hace a un lado lo fundamental. Y aquí no se trata nada más de subirse a la palestra a denunciar, a denostar o a hacer campaña, sino se trata de saber qué es
lo que realmente se tiene que hacer, con mucho sentido de responsabilidad. Es mi punto de vista. Nicolás, ¿por dónde quieres empezar? Otros temas que traías también, ya sé, pero pues Lili, digo, da mucha nota, no sé, como quieras tú. Gracias, buenos días. Yo quisiera referirme un poquito al momento de efervescencia, como dice María Dolores, que estamos viviendo en el momento. Yo siento que hay muchas noticias y hay mucho difícil marcarlas, tantas que algunas no llegan. Por ejemplo, me sorprende que aquí en Sonora, bueno, no he visto en los noticieros, ayer se inició juicio político en Nayarit para el gobernador Sandoval, ex gobernador Sandoval de Nayarit, ¿no? Ya antes había habido escándalos con su procurador y bueno, ya se instaló juicio político. También hubo una noticia del INE, el consejero, sí, creo que Ciro, que no sé si es Murayama, que sacó ya una multa de 230 y tantos millones o 200 y pico de millones de pesos a los 7 partidos por excesos de campaña en el 2012, ¿no? Y bueno, y así por el estilo hay muchas. La noticia pues fuerte de ayer era la renuncia de Osorio Chong y todos estos movimientos en 3 secretarías del gabinete de Peña Nieto. También aquí en Sonora hay movimientos. Bueno, y ahora la noticia que se me hace a mí muy importante, pues esta conferencia de prensa de Damián Cepeda, rompiendo lanzas con otro grupo del PAN, que es el de López Caballero, que desde hace mucho tiempo se venía a venir, pero como, digamos, hasta ahora es que realmente como que brota la superficie o brota la luz pública o se hace ya abierta, ¿no? Entonces hay muchos movimientos. Yo diría esto ahorita es una especie como de corredero y acomodos, reacomodos y pueden sobre todo la vieja clase política se reacomoda, se recicla y de repente vemos perfiles nuevos como el de Lili Telles que refrescan un poco el discurso. A lo mejor a veces se les puede tachar de inexpertos, pero tampoco no se necesita mucho expertise o mucho cacumen para estar ni en el Congreso ni en el Senado. Yo lo plantearía, hay un sistema que ya funciona en base a los puros líderes y de las fracciones, etcétera. Yo quisiera dar un panorama general de cómo tratar de leer y de darle sentido un poco a la actualidad noticiosa, ¿no? Y yo siento que estamos queriendo salir y la sociedad está demandando con mucha fuerza, con mucha energía, lo que se dice comúnmente como pues dejar el sistema corrupto. Yo le llamaría como un sistema de botín. Es un sistema de botín en el que el primer botín son los puestos públicos, el segundo es el presupuesto y el tercero por ahí hay contratos y muchas desviaciones de dinero, ¿no? Entonces vivimos claramente un sistema de botín. El sistema de botín que hemos vivido originalmente era de un solo partido, pero se amplió y ahora vivimos, digamos, es un sistema de varios partidos, por eso sería una partidocracia porque son los que tienen los privilegios. Bueno, y lo que se trataría, yo creo, lo que está mucho en juego, la demanda, como yo me atrevería a interpretar a la sociedad, por lo menos a segmentos importantes de la sociedad, es que debemos de avanzar o salir de ese sistema de botín, y eso es un cambio de régimen. Un cambio de régimen no es fácil, no es sencillo, no lo hace ni siquiera un presidente solo. Se requiere un contexto, un conjunto de factores, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido estamos, digamos, habría que evaluar todo lo que se está haciendo en estas, digamos, todo este proceso electoral que viene, a ver qué tanto realmente vamos a cambiar hacia un régimen mejor, más democrático, más abierto, más plural, con mayor equidad, digamos, con menos privilegios para determinados grupos. Ya mencionaba hace un rato Lili Telles de que hay grupos enquistados, están súper enquistados y mucho es la partidocracia, ¿no? Entonces, y ahorita estamos viendo esta especie de corredero de reacomodo, ¿no? De cómo dejan renuncias a secretarías y se van a candidaturas, de repente se jalan perfiles nuevos como el de Lili Telles, se reciclan otros como el de Alfonso Durazo, por decir algo, y bueno, ya vendrán todos los demás partidos, ¿no? Y en el mismo PAN, cómo se están partiendo lanzas, ya hubo renuncias previamente, que no eran más que tratar de reacomodarse, de reajustarse y a ver cómo sopla el viento, y estamos en ese proceso. Entonces el ciudadano, yo creo,
yo diría que pues hay que ser muy cauto. No todas las noticias se nos dan, no se nos dan en el orden o en la jerarquía que a veces uno quisiera. Esta noticia, por ejemplo, de Nayarit no aparece. Hoy también sale algo muy importante de que en Chihuahua ya están investigando a un funcionario de Hacienda federal. Desde ayer salió de que era el que hacía los movimientos, ¿no? Entonces, hay noticias de tipo electoral, hay noticias a lo mejor que son más de fondo, y bueno, yo creo que lo que hay que buscar es quién realmente o cómo garantizar, cómo empujar realmente un cambio de régimen hacia un régimen más democrático, ¿no? O sea, el PAN ha sido parte del sistema, en parte. Yo siento que ahora en esta conferencia de prensa y lo que te manifestó aquí, que no sé si sea una primicia de Alejandra López Noriega, pues es una especie como confesión de parte de que ahí en interno, o sea, ellos se saben muchas cosas, pero solamente las sacan ahora que conviene, ¿no? O sea, ya antes teníamos el elefante en la sala, pero no hablaban de ellos. Ya se había visto la renuncia antes en el Congreso de los otros X número de diputados, no sé si eran 3 o 4, de que votaron a favor del presupuesto, y ellos están en el mismo ajo, ¿no? Entonces están en la misma enjuagues presupuestales. Por ahí no dudaría yo que en la reestructuración de la deuda que se hizo hace poco, pues hayan salvado los pellejos de varios, digamos, asuntos panistas o asuntos pendientes, ¿no? Entonces el PAN tiene que demostrar que no nomás combate la corrupción del enemigo enfrente o cuando le conviene, o que lo guarda para periodos electorales y luego vemos una lucha libre con llaves que son ficticias y golpes y patadas que no son de veras, ¿no? Sino que nomás son de oropel o nomás de utilería ahí. Y ahí sí tenemos que ser muy, muy cautos, porque ahora pues de López Obrador también hay que cuestionarlo, ¿no? O sea, una cosa es venir con un librito de los 70s y querer restaurar el petróleo y muchas políticas agrarias, etcétera, cuando los millennials ya no entienden nada de eso, ¿no? Los millennials, la nueva generación, pues requiere otras agendas, a lo mejor una agenda más moderna, de ver qué es lo que se va a hacer. Y bueno, ahí Morena pues requiere a veces actualizar su agenda. Ojalá hay nuevos perfiles o perfiles frescos como los que está incorporando, pues digamos, le pudieran ayudar, pero ahí tenemos una elección muy difícil los ciudadanos, y bueno, hay que digamos, ser cautelosos con toda la problemática que nos aparece, ¿no? Todo lo que viene, María Dolores, conclusiones. A ver. Totalmente de acuerdo con Nicolás. Me parece que ha resaltado aspectos muy importantes con relación a las distintas corrientes políticas, y me parece lo más importante es el llamado a la ciudadanía a ser muy cautos y muy serenos a la hora de estar decidiendo por quién o quiénes van a ser los beneficiados de su voto, me explico. Entonces tienen que ser muy cautos y no irnos de boca con las promesas de todas las campañas políticas, con denuncias o con todo el aspecto tan deprimente que se dan en los procesos de denostaciones y demás. Entonces se tiene que ser muy cuidadoso, muy responsable con el ejercicio de nuestro voto, y me parece que eso es lo que habría que estar destacando en este momento. Entonces, por lo demás, aquí en el Estado pues estamos viendo una lucha de poderes muy, muy fuerte, que ha trascendido a nivel nacional, que está dándose precisamente en denuncias, contradenuncias y demás, pero que esto solamente viene a enturbiar el ambiente y a hacer más confuso realmente las responsabilidades de cada quien, porque entre que yo te acuso, hay una contraacusación y demás, se va a ir el tiempo entre acusaciones, entre posibles investigaciones, nunca se llega al fondo, no se va a llegar al fondo, se va a llegar el día de la elección y únicamente va a destacar el que haya hecho más ruido en los medios de comunicación. Entonces es muy delicado cómo se está conduciendo el sistema electoral en este momento, en principio desde las autoridades electorales, ¿no? Que tienen que ser muy responsables y sobre todo tienen que tener una gran compromiso y una gran autoridad para poner
mínimo orden en todo esto que se nos está viniendo. Totalmente de acuerdo, María Dolores, hay que tener mucha información y ser muy responsables porque para el voto y lo que viene, parar mucha oreja. Nicolás, digo, ya haremos mesas más largas, es que ahora, verdad, la vorágine fue increíble todo lo que sale y sale. Bueno, no sé si vas a cerrar con algo también porque me emocionó Noam Chomsky. Sí. Bueno, sí quería mencionar o hacer una invitación pública a este evento en el Colegio de Sonora, pero yo quisiera mencionar, por ejemplo, se necesitan movimientos amplios, nuevos liderazgos morales, qué bueno que aparezcan perfiles frescos como el de Lili Telles, pero también me recuerda el caso, por ejemplo, de Ana Gabriela Guevara. Es uno de los mejores elementos humanos, individuos, mujeres, féminas que tenemos en el país en varios sentidos, o sea, como persona, como deportista e incluso como líder social, ¿no? Pero sola no hace mucho. O sea, no llega muy lejos, ¿no? Es más, a lo mejor ella quería ser del Instituto del Deporte y eso, y no la pusieron ahí. Ella era muy crítica, demasiado radical, quería cambiar cosas demasiado. La mandaron a migración y ahí como de secretaria, de asistente, ni siquiera de presidente de la comisión, ¿no? Entonces, se requiere una movilización amplia y para cambiar las cosas. Bueno, y la invitación que quiero hacer, porque yo sé que estamos ya sobre el tiempo, a propósito de todo esto, en el Colegio de Sonora y coordinado con la Universidad de Arizona, estamos invitando a un seminario, a una serie de un curso que va a haber durante 7 semanas, con ¿qué será? El politólogo, filósofo, el crítico más fuerte de la política dentro de los Estados Unidos, que es Noam Chomsky. Él va a impartir el curso desde la Universidad de Arizona, aquí lo vamos a tomar por internet y pues invito a los interesados a que se comuniquen al Colegio de Sonora 259-5300, ahí puede ser con América Lutz o con Rolando Díaz, ellos son los encargados de este curso. Los que les interese participar, es un curso en inglés sin traducción. Hay un cobro, pero se pueden conseguir becas, sobre todo para jóvenes y estudiantes. ¿No? ¿Podemos ir externos? Estoy invitando a los externos. A externos. Te hago una invitación personal incluso. Sí, es desde los martes y jueves durante 7 semanas. ¿Pero ya empezó? A partir de la semana. Ayer comenzó, fue solamente una plática introductoria. Y a partir del próximo martes ya comienza formalmente, es de 5:30 a 7:30 de la tarde, martes y jueves, 7 semanas, a partir del próximo martes. ¿No? Hay que ir. ¿Cuánto vale? Bueno, hay un costo, creo que son 2,800 pesos, pero hay también 30 becas, o sea, sobre todo para jóvenes. ¿Es barato por todo el curso? Sí, es todo el curso. Y es de aquí a marzo, ¿no? Y es Noam Chomsky, por supuesto, sí. Vale la pena. Y que, por cierto, está ahorita está como maestro invitado a la UFA. Y él tiene, ¿no? toda una interpretación, precisamente es muy fuerte él en el análisis de los medios y cómo se da la manipulación mediática, cómo los medios nos dictan cómo es la realidad, y también de la política, ¿no? Sobre todo la política de Estados Unidos. Él es muy crítico pues del capitalismo y del armamentismo y del militarismo que se está dando ahora, y es uno de los pensadores contemporáneos más de primera línea a nivel internacional, a nivel global. Entonces lo vamos a tener vía este webinar o vía internet, en pláticas que se van a impartir en el Colegio de Sonora en vivo y de manera simultánea con la Universidad de Arizona, ¿no? Y ese sería entonces pues sería en el Colegio de Sonora 259-5300. Vamos a invitarlos de nuevo el lunes y va a haber constancia, me imagino. Sí, hay constancia. No, pues ahí vamos a estar con mucho gusto y la verdad, bueno, de mi parte yo sí lo voy a tomar, la verdad lo adelanto, es Chomsky, es el colegio, qué gusto. Lo pensaba especialmente en personas como tú, se me hace muy interesante. No, totalmente. No, es requisito, pues, digamos, entender inglés, lo digo para todos los que están escuchando. No es sin traducción, es un curso en inglés. Es en inglés. Hay que vale la pena el que entiende inglés y el que no también. Digo, en verdad, vale la pena. Aparte hay lecturas y todo eso. Sí, lecturas, finalmente, puedes a lo mejor no entender el inglés a la perfección y alguna palabra se te va o no, pero vale la pena, si entiendes inglés, pues
llevarlo, yo creo, ¿no? Si entiendes el inglés y lo hablas, digo, lo entiendes y lo lees, lo puedes llevar. Vale la pena, es Noam Chomsky y además, digo, Noam, ya hay pocos filósofos que tenemos ahorita con vida, porque digo, se ha Tiene ido 89 años. 89, 89 sí, años. a la Pero se le altura- entiende bien. a la altura de un Samuel Huntington, Ayer, ayer estaba viendo, a la altura, digo, Huntington acaba de morir, Samuel Huntington. ¿ya murió el de, Huntington? Sí, Samuel Huntington, el de ok. Harvard, Sartori, ¿no? Es decir, Pues también Sartori de también Italia. Giovanni. Digo, se están yendo los pensadores y si está Chomsky todavía con esta disposición Contemporáneos. Ah. para los contemporáneos, pues no, hay que aprovecharlo. Qué buena noticia. Gracias, Bueno, Nicolás. pues están invitados. Nos vemos el Ahí martes. nos vemos. Gracias, María Al Dolores. contrario, gracias.